tenemos comunicación, un enlace con Amado Avendaño. Él es periodista y analista allá en el estado de Chiapas, a quien le agradezco mucho tener la oportunidad de contar con su comentario y su punto de vista. Amado Avendaño, gracias. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Pepe, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte y la verdad enlutado no solo Chiapas, sino este país con esta tragedia que ha ocurrido y que ha conmocionado a la sociedad chiapaneca y también a muchas comunidades eclesiásticas, de organizaciones civiles y de organizaciones internacionales, incluso porque no es un asunto menor, Pepe. El padre había sido un factor de construcción de paz en el estado de Chiapas y había estado amenazado desde el 2015 por su activismo, por su opción por los pobres, por su activismo fundamentalmente por conseguir la paz en Chiapas. Y es paradójico que justamente en la búsqueda de la paz haya sido ultimado de esta manera y además con una hazaña inaudita, porque para sus sicarios era importante que sus feligreses lo vieran. A mí me recordó de alguna manera el crimen del padre, del obispo Óscar Arnulfo Romero, que lo ultimaron también en El Salvador en 1980, cuando oficiaba misa. Justamente el padre Marcelo era un admirador del trabajo de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y fue también uno de los primeros sacerdotes indígenas que se ordenó en la diócesis de San Cristóbal por el obispo Felipe Arizmendi Esquivel, con la intención de que fueran los propios originarios, ciudadanos originarios de los municipios indígenas, quienes fueran los líderes pastorales de la iglesia ahí. Dime una cosa, Amado Avendaño, ¿a quién incomodaba el padre Marcelo Pérez Pérez? ¿A quién molestaba el padre Marcelo Pérez Pérez? Él alguna vez había dicho, y no hace mucho, que su cabeza tenía precio. Hasta $1.000.000 ofrecían por él. Sí, fíjate que él tuvo conflictos básicamente con un grupo criminal denominado Los Herreras, de Panteló, en Chiapas, y justamente él tenía una orden de aprehensión gestionada por este grupo criminal, acusándolo de haber desaparecido a 21 personas, y aun cuando él tenía una protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que exigía medidas cautelares para él, lo que tuvo en respuesta fue una orden de aprehensión que no fue ejecutada nunca, pero que era promovida por estos delincuentes que al mismo tiempo están coludidos con los cárteles allá en la zona de los Altos de Chiapas. Es decir, no era oculto pues que este grupo criminal ya le había puesto precio a su cabeza, que ya lo habían amenazado. Le perdimos la cuenta de cuántas veces lo habían amenazado, hostigado, pero Marcelo tenía una vocación muy firme y me parece que él sabía el riesgo en el que estaba, pero eso no iba a detener su vocación. Para nosotros ha sido un golpe muy lamentable, es algo atroz lo que ha ocurrido en Chiapas este domingo por la mañana, pero nosotros confiamos en que la presión de las organizaciones civiles y sociales, de las diversas iglesias y de los organismos internacionales no deje impune este crimen. ¿Crees tú, Amado Avendaño, que este clima de violencia que se vive en el Estado, no solamente por la muerte sin duda lamentable del padre Marcelo Pérez, sino en general lo que ha venido sucediendo en los últimos meses, por no decir un poco más, va a llegar a algún final? ¿Tiene forma de encontrarse algún final, alguna solución? Porque vemos que ya se va el gobernador del Estado, Rutilio Escandón, y deja un Estado en verdadera crisis. Para los chiapanecos pareciera que Rutilio Escandón se fue hace mucho tiempo, porque no se le ha visto por ningún lado, y es justamente la inacción de la autoridad local y de la autoridad federal lo que hace que los grupos criminales puedan avanzar a sus anchas en el estado, en diversas zonas del estado. Hay que recordar lo que ha pasado en la frontera con la migración a Guatemala de mexicanos que van refugiados huyendo de la violencia, y en este caso en Panteló también ha habido una migración muy importante. Pero hay que recordar una cosa muy clara, Pepe. En el estado de Chiapas vive el líder político del grupo que hoy gobierna este país, es decir, el expresidente
vive en Chiapas. Entonces, me parece que la actitud de la presidenta de tomar este asunto con una frialdad que yo no me esperaba, de que no hubo un mensaje sentido de su parte, me parece muy extraño. Quizá con el cambio de gobierno hayan posibilidades de que las cosas mejoren, pero la verdad es que los chiapanecos ya no estamos muy esperanzados en que las cosas cambien, porque cada 6 años es igual o peor. Amado Avendaño, te agradezco mucho la oportunidad de poder contar con tu opinión, desde luego, ni desde el lugar donde estamos enlazados. Un abrazo, Pepe, y te agradezco mucho siempre. Muchas gracias a ti, gracias. Amado Avendaño, él es periodista y es analista. Así se refiere a la que Claudia Sheinbaum hoy por la mañana en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional se vio muy fría. Desde luego lamentó el asesinato del sacerdote, destacó la colaboración entre autoridades de diferentes niveles de gobierno y autoridades eclesiales para esclarecer este caso. Así lo dijo por la mañana Sheinbaum. Lamentamos el homicidio, el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de las Casas. Se está haciendo la investigación. El día de ayer la secretaria de Gobernación estuvo en comunicación tanto con el gobierno estatal como con la diócesis y con las autoridades eclesiales. Y estamos coordinándonos para poder avanzar en la investigación y que este crimen no quede impune.